Ponga su nombre y te da el nombre. Una vez más, aprende el nombre del paciente.
Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar ya con la reunión del día de hoy. Bueno, hola, buenas tardes. Me vuelvo a presentar. Mi nombre es Valeria Mendoza y bueno, en la sesión de hoy vamos a hablar acerca del impacto que tienen los alimentos en los dientes. Si retomamos un poquito lo que vimos en la sesión pasada, si recuerdan, nos estuvo acompañando la nutrióloga Katia y ella nos explicó en qué debía consistir una alimentación adecuada, recordando los criterios con los que ella compartió con nosotros. Ella mencionó que la alimentación debía de ser eh, completa, equilibrada, suficiente, adecuada, variada e inocua. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿para qué o cuál es la importancia de nosotros tener todas estas características en nuestra alimentación? ¿O cómo es que beneficia a los dientes? Bueno, es justamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Recordando también un poquito acerca de lo que explicó de la dieta. Normalmente la dieta nosotros lo referimos como a una restricción de alimento cuando realmente no es así. La dieta consiste en todos los alimentos que nosotros incorporamos a nuestra alimentación diaria. Desde que lo que desayunamos, lo que comemos, lo que cenamos, lo que comemos entre comidas y prácticamente todo lo que consumimos. No se refiere a una restricción alimenticia. Esta dieta debe de cumplir con los criterios que ya mencioné anteriormente y ahorita vamos a ver cómo es que impactan en los dientes. Ahora sí, comenzando con la presentación del día de hoy, vamos a hablar primero de qué hay normalmente en la boca. Bueno, en la boca existe algo que se llama flora microbiana. Esta flora microbiana es un conjunto de microorganismos que se encuentra en la cavidad oral. Esta se encuentra en condiciones normales cuando están en equilibrio. En la boca siempre van a haber microorganismos. No importa que nos lavemos los dientes, no importa que utilicemos enjuagues bucales, siempre van a haber microorganismos. Solamente que va a haber de diferentes especies y en diferentes cantidades. ¿Qué es lo que va a determinar que se trate de una boca sana o de una boca enferma? Bueno, es justamente esto, la cantidad y el tipo de microorganismos que se encuentren en nuestra boca. La flora microbiana está compuesta por diferentes tipos de bacterias, entre ellas los enterococos, los estreptococos, las neiserias, los lactobacilos, las espiroquetas, entre otros. Este listado que estamos proyectando en la pantalla es únicamente un ejemplo de los muchos tipos de especies que se encuentran de bacterias en nuestra boca, ya que hay aproximadamente 600 tipos de especies que se encuentran normalmente en la cavidad oral, solamente que pues no vamos a hacer un listado porque nunca terminaríamos. Estas bacterias interactúan entre sí en nuestra boca y van a variar dependiendo de la cantidad en diferentes ambientes. Ahora, ¿en dónde se encuentran estos microorganismos? Como ya mencioné, en la cavidad bucal. Sin embargo, siguiente por favor. Sin embargo, más específicamente se van a encontrar primero en la saliva, después en la mucosa bucal,
La mucosa bucal va a ser todo el tejido blando que va a recubrir la superficie interna de nuestra boca, como por ejemplo en la imagen es la parte de adentro de las mejillas. También se van a encontrar en los dientes, en las encías y por supuesto en la lengua. ¿Cómo es que proliferan y cómo se regulan estos microorganismos? Bueno, primero tenemos que hablar acerca de factores que contribuyen a a la proliferación de estas bacterias. Como ya mencioné, microorganismos siempre van a haber en nuestra boca, solamente que estos van a variar de acuerdo a la cantidad y van a depender de diferentes factores. Ejemplos de ellos van a ser la temperatura, la concentración de oxígeno, las características anatómicas de los dientes, la exposición a sustancias, ejemplo de ellos los alimentos, y una deficiente higiene. Hablando acerca de la temperatura, bueno, podemos decir que nosotros durante todo el día estamos hablando, intercambiando palabras con nuestra familia, con las personas que nos rodean, y esto va a hacer que nuestra temperatura de la boca cambie, o sea, vaya variando a lo largo del día. Y también la concentración de oxígeno dentro de la cavidad bucal. Por ejemplo, cuando nos vamos a dormir, la temperatura va a subir, ya que la boca va a estar cerrada y también la concentración de oxígeno va a descender. Estas dos características que les menciono van a contribuir a que alguna de las bacterias, ejemplo de las que mencioné anteriormente, proliferen o comiencen a aumentar, ya que hay bacterias que tienen una tendencia a aumentar o a proliferar cuando la temperatura sube y cuando la concentración de oxígeno baje. Con respecto a las características anatómicas, me refiero a la forma en la que están eh, colocados los dientes. Por ejemplo, en la imagen que podemos ver en la pantalla, tenemos la boca de un niño que tiene los dientes apiñados, es decir, que tiene los dientes chuecos y como pueden ver, los colmillos los tiene encimados. Estas características anatómicas o morfológicas, tanto del acomodo de los dientes como de los dientes propios, van a contribuir también a que las bacterias proliferen. Por ejemplo, en el caso del niño que vemos en la imagen, el hecho de que sus colmillos estén encimados en sus dientes laterales va a hacer que al momento de que coman o de que se estén alimentando, aunque se cepillen los dientes, va a haber una alta probabilidad de que residuos de alimentos se queden en estas zonas, lo que va a provocar que las bacterias aumenten también. La exposición a sustancias, en este caso, pues los alimentos, cualquier cosa que entre a nuestra boca también va a provocar que estas bacterias interactúen, se alteren. Sí, por favor, no sé quién es Sofía, podría, o sea, que no estén moviendo la presentación, por favor, porque acaban de poner un rayo. No importa, gracias. Continúo con lo que estaba diciendo. La exposición de sustancias, en este caso los alimentos también van a contribuir a que estas bacterias proliferen con mayor incidencia a algunos tipos de alimentos de los cuales vamos a hablar más adelante. Les doy un adelanto, estamos hablando de los alimentos con exceso de azúcar. Y por supuesto, una deficiente higiene. Si los niños especialmente no se lavan adecuadamente los dientes o si no se los lavan las veces suficientes después de cada comida, todo eso también va a contribuir a que las bacterias proliferen. Ahora, ¿cuál va a ser la regulación de la flora microbiana? La saliva va a ser el factor más importante para la regulación de esta flora. Como ya mencioné, contienen bacterias, pero además de las bacterias que se encuentran siempre, que se van a encontrar en concentración normal, la saliva va a tener enzimas. ¿Qué son las enzimas? Bueno, son proteínas que se encargan de descomponer o de degradar o de destruir, como quieran verlo, sustancias que dejan los alimentos en nuestra boca. Por ejemplo, si yo me como un pan, voy a masticarlo, me lo voy a pasar y va a pasar el tiempo, ¿no? No me voy a cepillar los dientes. Cuando pase el tiempo, yo voy a pasar mi lengua por toda la boca y voy a sentir que ya no tengo ni un pedazo de pan. Sin embargo, microscópicamente van a quedar residuos de este alimento, lo que va a provocar que las bacterias proliferen. Ahora, la saliva tiene estas enzimas que van a ayudar a degradar o a descomponer
estos residuos microscópicos que quedaron del pan que me comí. Lo que va a ayudar es que va a regular la cantidad de bacterias que hay en la boca. Siguiente, por favor. Ahora, en general, o de forma, vamos a llamar como resumen de lo que acabo de hablar de la flora microbiana, podemos hablar acerca de que los alimentos van a ser los que van a interactuar con esta flora microbiana. Especialmente los que tienen exceso de azúcares, van a hacer que exista un desbalance mayor en esta flora. Esto va a ocasionar que exista un potencial cariogénico. ¿A qué me refiero con potencial cariogénico? Va a hacer que los dientes tengan mayor tendencia a desarrollar caries. Es entonces que vamos a empezar a hablar acerca de la caries dental. Siguiente, por favor. La caries dental es un proceso infeccioso continuo, lento e irreversible que mediante un mecanismo quimiobiológico desintegra los dientes. La caries dental afecta principalmente, no sé si alguna vez en algún comercial de pasta de dientes o de enjuague bucal han escuchado hablar sobre el esmalte dental. El esmalte es la capa más externa que recubre el diente. Este tejido, que es el esmalte, es un tejido muy duro y a pesar de que sea el más duro del cuerpo, va a ser muy sensible a los ácidos de la boca que son provocados por los alimentos eh, y va a ser irreparable. O sea, una vez que exista un proceso carioso, una vez que ya haya iniciado un proceso de caries, no hay forma de que el cuerpo lo pueda reparar por sí mismo. Es por eso que es muy importante cuidar nuestro esmalte dental. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esta caries dental? Como ya mencioné, pues es una enfermedad que afecta principalmente a la capa más externa del diente. Es por ello que muchas veces, tanto niños como adultos incluso, tienen caries y no se dan cuenta. Es la enfermedad crónica que más afecta a la población y esto es justamente porque es muy difícil de que una persona autodetecte que tiene caries, ya que no provoca algún dolor o alguna incomodidad. Puede ser que sus hijos tengan caries y que no se den cuenta ya que no hay visitas regulares con el odontólogo y que el niño no refiere ninguna molestia. Y como no refiere ninguna molestia, pues pensamos que tiene la boca sana, ¿no? Sin embargo, no es así. Ahora, ¿qué pasa cuando la caries avanza? Empieza a invadir los tejidos que están por debajo del esmalte y esto ya provoca dolor. En grados muy avanzados produce mucho dolor y al momento de ir al odontólogo, pues lo consiguiente es que el tratamiento muchas veces es muy costoso debido a lo avanzado que puede estar esta caries. Siguiente, por favor. El, o sea, cuando una caries ya está muy avanzada, puede provocar la pérdida de los dientes. La pérdida de los dientes puede afectar la fonación de los niños y en general de cualquier persona. Puede ser que no puedan pronunciar una sílaba correctamente, por ejemplo. Además, altera la armonía de la sonrisa y la cara. Y la cara. Como podemos ver en la imagen, está una mujer que ya no tiene dientes, por lo tanto también afecta físicamente la morfología y la armonía de nuestra cara. Además de la parte estética, tenemos la parte más importante, sin embargo, y muy lamentable, la parte que menos le ponemos atención, que es la masticación. Cuando nosotros comemos, muchas veces es un proceso involuntario, es decir, agarras tu alimento y te lo metes a la boca y no estás pensando en que estás masticando, es un proceso que lo hacemos ya por inercia. Pero cuando nos falta un diente, cuando nos molesta alguna muela, por ejemplo, nos damos cuenta que realmente los dientes juegan un papel muy importante en una de las necesidades básicas humanas que es indispensable, que es comer. Cuando empezamos a tener pérdida de dientes debido a la caries, se ve afectada la masticación. Y cuando se ve afectada la masticación, podemos incluso tener problemas digestivos.
Ahora va a hablar mi compañera Karen acerca del impacto de los alimentos en los dientes. Buenas noches, mi nombre es Karen Matos y yo les voy a hablar un poco sobre los impactos de los alimentos calientes. Para empezar, quiero introducirles con algunos puntos que son muy importantes. Primero, pues hay que mencionar que la boca es el punto de contacto inicial de nuestro cuerpo con los nutrientes que tienen los alimentos que consumimos. Por lo tanto, lo que ponemos en nuestra boca va a influir mucho en nuestra salud de manera general. Como todos ya sabemos, en la boca, pues, está la encía y la encía es la que sostiene a los dientes. Estos son muy esenciales para masticar y tragar a los alimentos. Y de hecho son los primeros pasos del proceso de nuestra digestión. Si no se realiza una alimentación adecuada, es más probable que desarrollemos caries dental y enfermedades de la boca en general, de la encía, etcétera. Y ojo, es muy importante mencionar que esto aplica en cualquier etapa de nuestra vida. Es por eso que es importante cuidar a los dientes desde que somos niños. De hecho, si la alimentación es deficiente, es decir, que no es balanceada, que no completamos de toda la parte de que nos habló la nutrióloga Katia la sesión pasada, pues los primeros signos de que algo está mal va a aparecer en la salud bucal. Siguiente, por favor. Bueno, pues les voy a hablar un poco sobre los elementos participantes que acompañan al proceso cariogénico. Para empezar, la caries es un proceso multifactorial, es decir, que va a depender de muchísimos factores. Nos encontramos principalmente con estos 4 que vemos en la pantalla. Voy a empezar a hablarles sobre los microorganismos y el sustrato oral. Bueno, pues como ya les mencionó mi compañera Vale, existen muchos microorganismos. La boca es un buen ejemplo de almacenaje de bacterias. Yo les voy a hablar especialmente de las Streptococcus mutans. ¿Pero por qué les voy a hablar de ellas? Tenemos que saber que las Streptococcus mutans son las bacterias orales que predominan en el inicio de la caries dental y de las enfermedades graves que contiene nuestra boca, ya que estas producen un ácido que es metabolizado por los carbohidratos, que los más comunes y los más frecuentes son los azúcares que contienen las golosinas y los jugos, entre otros, ¿no? Pero este ácido se queda en nuestra boca y va a pasar por un proceso de desmineralización. Y ustedes van a preguntar, bueno, entonces, ¿qué es la desmineralización? Pues como su nombre lo dice, vamos a perder ese mineral que conforma el esmalte. Como podemos ver en la pantalla, las partes del diente, el esmalte es la capa más externa. Luego está la dentina y luego está la pulpa. Pero bueno, más adelante les voy a hablar un poco más sobre eso. Al perder este esmalte, se va a hacer más sensible. Va a ir, ¿cómo se llama? Va a ir perdiéndose el esmalte y el mineral, cabe mencionar que es el más duro del cuerpo, ya que este mineral es el que tiene que soportar igual la presión de la mordida. Entonces se va a desmineralizar, lo debilita y lo vuelve más propenso a contraer enfermedades. Entonces, ¿cómo hacemos que cada vez que comamos y comamos carbohidratos no nos afecte esa desmineralización? Nuestra cavidad oral está en un constante cambio. Comemos y se desmineraliza, pero también hay alimentos que van a ayudar a la remineralización, que es decir, van a ayudar a recuperar ese mineral esencial. Más adelante vamos a hablar de dichos alimentos que nos ayudan, ¿no? Y otro factor que mencionamos es el sustrato oral. En biología, la palabra sustrato quiere decir que es esa superficie en la que un animal vive. Pues vamos a hablar sobre las características físicas de los alimentos y su composición química que son esencial para que se adhieran a la superficie del esmalte. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a su forma física, que es su consistencia,
Ustedes se preguntarán, pero ¿y eso qué? O sea, ¿cuál es la diferencia entre consumir 1 litro de agua con azúcar que una bolsa de 10 dulces, no? Porque ambas tienen carbohidratos, ambas tienen azúcares, pero la consistencia de estos va a repercutir mucho porque mientras más pegajoso sea nuestro alimento, más trabajo nos va a dar quitarlo de las superficies y va a permanecer muchísimo más tiempo en nuestra boca, lo que dará el tiempo necesario suficiente para que los microorganismos actúen y como consecuencia va a aumentar la probabilidad de caries dental. Como podemos ver en la pantalla, los ejemplos más claros son los mangogos, ¿no? Entonces, hasta cuando estamos comiendo, a nosotros mismos nos da trabajo quitarlo, porque o sea, se sienten incómodos y se quedan pegados. Entonces, mientras más tiempo permanezcan en la boca, los microorganismos están actuando y va a provocar la caries. Con respecto a la cantidad de azúcar, cuanto más azúcar consumamos, más ácido va a ser, más ácido va a crear en la boca. Y pues es obvio que no podemos evitar todos los azúcares, ¿no? O sea, no podemos como que prevenir la caries al todo, pero pues vamos a reducir las posibilidades de que estas actúen, ¿no? De que hay que cuidar la cavidad oral con pequeños cambios, ya sea en nuestra dieta, cuidados de higiene, el consumo de azúcar, la cantidad de tiempo en la que estamos expuestos al azúcar también es muy importante. Siguiente, please. Y ya por último están los dos, que es la susceptibilidad del huésped. Bueno, ser susceptible es tener esas condiciones adecuadas, necesarias para que suceda este proceso cariogénico y pues nuestro huésped, que van a ser las bacterias. Las diferentes anatomías de los dientes, como podemos ver en las imágenes, y la ubicación que está en nuestra cavidad oral, juegan un papel importante. El apiñamiento, que son las malposiciones, los dientes chuecos, son factores que van a dificultar la higiene dental y van a predisponer claramente pues, a las caries dentales. Cada uno de nuestros dientes cumplen una función específica, ya sea el cortar los alimentos, el triturar, entre otros, ¿no? Y el hecho de que las muelas tengan estas cúspides y estas cavidades profundas que vemos en la imagen, pues tiene un porqué, ¿no? O sea, nos ayudan como que a triturar y a moler mejor los alimentos, pero también al ser cavidades profundas van a influir en la probabilidad de que los alimentos se adhieran más y en que se adhieren los alimentos contiene a los microorganismos. Es más difícil de limpiar. Entonces es más fácil de limpiar un diente anterior, que pues, son los que vemos cuando sonreímos, que uno posterior, que son las muelas, los premolares, porque es una superficie más lisa. Otro factor importante que influye es el tiempo. Bueno, algo que se me olvidó decirles que también en la susceptibilidad influye la predisposición genética, el estado inmunitario de las personas, la desnutrición. Por cierto, los dientes recién erupcionados están formados por esmalte, pero es un esmalte más delgado. Entonces, estos dientes son más susceptibles a las caries. Entonces, los niños estamos más propensos, o sea, los niños son más propensos a las caries y son los que hay que tener cuidado porque son los que más golosinas y azúcares consumen. Y pues el tiempo está comprobado que las personas que consumen dulces entre comidas desarrollan más caries que las que consumen la misma cantidad de azúcar, pero en la comida. Es decir, la frecuencia con la que comemos es importante, porque cada vez que nosotros ingerimos alimentos, empieza este proceso de desmineralización que les había comentado. Causa un descenso del pH de la boca y empieza pues a ser más ácida, ¿no? Y esto pasa después de consumir los alimentos, empieza ese proceso durante 20 minutos. Pero después empieza el proceso de remineralización. Pero pues si nosotros comemos bocadillos entre comida y comida, no le damos el tiempo necesario para que nuestro cuerpo realice ese proceso de remineralización. Entonces nuestros dientes siempre van a estar expuestos al ácido, lo que lo va a hacer más propenso a las caries. Entonces, cabe recalcar que una mayor frecuencia de la ingesta se relaciona con una mayor desmineralización y una menor remineralización. Siguiente, por favor.
Bueno, les voy a hablar de la formación de caries y lo voy a dividir por 3 fases. La primera nos encontramos con la caries en su inicio, que va a ser la fase 1. La caries afecta al esmalte, que es la capa más externa del diente, como ya les había comentado, principalmente en las hendiduras o cavidades que tenemos en la parte superior de los dientes. En esa fase generalmente no se produce dolor y, o sea, no la notamos como tal. Empieza como ese color cafecito y hasta ahí no nos causa ninguna molestia y nada, ¿no? Luego vamos a la fase 2, que ya empieza a ser la caries avanzada. Esta va a afectar principalmente a la dentina, porque las bacterias se van infiltrando por debajo del esmalte del diente. Esta ya empieza a producir dolor y el dolor que comentamos es la sensibilidad, que es cuando normalmente decimos, ay, comemos una paleta de hielo y me hiere. Comemos algo caliente, tomamos café y me hiere. Entonces, esa ya la podemos definir como la segunda fase, que es la caries avanzada. Y ya por último, para describir a la caries severa. Karen, te silencié sin querer. Esta caries, que es la caries severa, es la fase 3. Esta se va a hacer ya más profunda y va a empezar a afectar a la parte más interna del diente, que va a ser la pulpa. Bueno, como les comentaba, empieza a afectar al diente y este diente contiene a los nervios. Entonces, este va a manifestar ya un dolor más intenso de muelas. Y como el daño ya es severo, como su nombre lo dice, pues el tratamiento va a consistir en desvitalizar la pulpa, que esta es, pues, como ya mencioné, la parte más interna, y se extrae comúnmente y conocemos ese procedimiento como la endodoncia. Y ya es un tratamiento más largo, más extenso y todo, ¿no? Pero en casos ya extremos, cuando ya no hay, cuando ya no hay nada que hacer, por así decirlo, se tiene que extraer el diente. Por eso es muy importante que no lleguemos a la fase 3 de caries severa. Y ya para finalizar con mi parte, yo les voy a hablar sobre las señales que debemos de tener. Con las señales que debemos de tener para advertir que empieza la caries, ¿no? El dolor de dientes ya se vuelve con los alimentos y ya nos duele. O sea, eso ya es un signo de que, ojo, hay algo mal ahí. Como habías mencionado, la sensibilidad. Nuevamente la caries, cuando ya es crónica, nos duelen las cosas, ya es muy molestoso, o sea, ya no hay que llegar a esos puntos de advertencia que son extremos. Y pues, como todos sabemos, los agujeros, ¿no? Los agujeros que se ven, que empieza con las manchitas café, pero se empieza a comer y a comer el esmalte, genera una pérdida de y se van formando esos agujeros, que normalmente, que está mal, van no porque tengo una caries voy a perder dientes, sino porque tengo una caries y se ve feo. Entonces, esos agujeros también son muy importantes para decir, ya es muy severo, ¿no? Y pues más adelante mi compañera Carmi les va a explicar un poco sobre esos alimentos que había mencionado, los alimentos cariogénicos, las deficiencias de los alimentos. Bueno, pues buenas noches. Mi nombre es Carmi y a mí me va a tocar hablar sobre la caries y la nutrición. La malnutrición proteico-calórica va a ocurrir cuando existe una deficiencia en el aporte de calorías y nutrimentos. Como vimos la sesión pasada, estos van a ser los macronutrientes, que son los carbohidratos, las proteínas, las grasas, y los micronutrientes, como pueden ser las vitaminas y los minerales. Se presentan normalmente entre los niños de 1 a 3 años como consecuencia de una dieta baja pues, de todos estos nutrimentos. ¿Esto qué va a ocasionar? Le va a ocasionar, obviamente, pues problemas de salud al niño, como acumulación de líquido, ya sea en los pies, esto pues va a ocasionar la hinchazón de estos, las manos, igual irritabilidad, cambios en el cabello, ya sea en el color, en el grosor, en el aspecto,
y hasta anemia y diarrea. Pero nosotras nos vamos a enfocar en el aspecto odontológico. ¿Qué pasa con esta malnutrición proteico-calórica en los dientes? Pues esto se va a asociar con el retraso de la erupción y alteraciones en el desarrollo del diente. Aquí quiero hacer un hincapié en que todos podemos presentar la malnutrición proteico-calórica si no nos alimentamos de una forma correcta. Pero aquí estamos hablando o clasificando a los niños de 1 a 3 años, porque es cuando se da todo este desarrollo del diente, cuando sale y brota. Entonces, por eso como que lo clasificamos solo de estas edades. La siguiente, por favor. Primero vamos a hablar de la deficiencia de vitamina A. La deficiencia de vitamina A va a afectar a la estructura del esmalte, como vemos en la primera imagen. Bueno, el esmalte, como ya habíamos comentado, es la parte del diente que vemos. Va a haber un retardo en la erupción y en carencias prolongadas de esta vitamina A, o sea, que el niño no la consuma, la erupción del diente no se va a dar, como en la imagen número 2. Y el niño igual va a poder presentar caries o infecciones dentales. La próxima, por favor. Ahora la deficiencia de vitamina D va a dar una decoloración del esmalte, igual un retraso en la erupción y alteraciones en el desarrollo de diente, como es la hipoplasia dental, que este se va a producir cuando el esmalte no se desarrolla de forma correcta. Como podemos ver en las dos imágenes, vemos como unos pequeños huequitos en el esmalte, en el diente. Eso es la hipoplasia, o sea que el esmalte no se llega a desarrollar de forma correcta. La siguiente, por favor. Ahora sigue la deficiencia de calcio. Va a causar una decoloración del esmalte, como podemos ver esas manchitas blancas, así como retraso de la erupción y alteraciones en el desarrollo del diente de igual forma. La siguiente, por favor. Y por último, la deficiencia de fósforo, que este va a ocasionar anormalidades en la dentina. La dentina es la parte que se encuentra debajo del esmalte, como pueden ver en la primera imagen, la de la izquierda. Está el esmalte, luego está la dentina, y esto va a propiciar el desarrollo de caries de dentina. Por eso vemos una cavidad muy grande en la superficie del diente. La siguiente, por favor. Y bueno, ustedes se pueden estar preguntando, ¿y qué alimentos le doy a mis hijos o yo consumo para tener pues buenos desarrollos dentales o buena salud oral? Pues la primera es la vitamina A, de la que hablamos. La vitamina A se puede encontrar en las carnes, en los pescados, en los lácteos, ya sean el queso, el yogur, en el melón, el mango, zanahoria, brócoli, col, espinaca, garbanzos, habas y lentejas. La siguiente, por favor. La vitamina D, de igual forma lo podemos encontrar en los lácteos, el queso, yogur, tenemos el salmón, la leche de soya, leche de almendra, jugos como los de naranja y diferentes tipos de cereales. La siguiente, por favor. El calcio, pues como sabemos igual en los diferentes tipos de queso, ya sea el Roquefort, el queso de bola, el queso manchego, igual en sardinas, almendras, nueces, el yogur, la espinaca, los dátiles, las pasas y lentejas. La siguiente, por favor. Y el fósforo lo vamos a encontrar igual en yogur, queso, en diferentes tipos de panes o igual de las tortillas, en el arroz, carnes, nueces, semillas, huevo, entre otros alimentos. La siguiente, por favor. Y vamos a hablar de los alimentos cariogénicos. Los alimentos cariogénicos van a ser aquellos alimentos que una vez que el niño los ingiere van a facilitar la formación de ácido en la boca. Como ya nos habían comentado nuestras compañeras, este ácido al depositarse en la superficie del diente va a empezar una desmineralización. Ya habíamos dicho que la desmineralización es lo que hace que como que el diente empiece a tener una abrasión, se vaya lastimando el esmalte y eso hace
pues que empiecen a salir las caries. Como podemos ver en la imagen de la derecha, esas pequeñas manchitas son las caries y la pérdida del diente es igual por una carie. La siguiente, por favor. Pues como la mayoría de nosotros sabemos, les voy a dar algunos ejemplos de los alimentos cariogénicos y estos cómo trabajan. Primero tenemos las bebidas carbonatadas, que son los refrescos, los zumos, los jugos, ya sea de Jumex o todos esos que normalmente los niños consumen, que tienen demasiada azúcar. Estos, como son líquidos, van a penetrar en la cavidad del diente muchísimo más fácil. La cavidad del diente es el circulito que les marqué. Ahí es donde normalmente se acumulan los refrescos. Igual más adelante les voy a platicar sobre las golosinas, los chocolates, el helado. Entonces, cuando el niño no se cepilla, va a hacer que ahí se quede, nosotros le llamamos la superficie oclusal, se va a quedar ahí pues toda la comida y el esmalte se va a empezar a desmineralizar, se va a empezar a debilitar y con el tiempo se va a formar una caries o una cavidad, como podemos ver en la imagen. Las golosinas y caramelos, hay unos dulces llamados tofus, que esos son los más dañinos a los dientes, o son mejor conocidos como los chiclosos, ya que se adhieren al diente y es muy difícil, aunque nosotros sintamos que ya no está en la superficie del diente o que ya le pasamos la lengua y no lo sentimos, es muy difícil que se quite, ya que se adhiere, pues por eso chicloso que tiene. Al igual pasa con el chocolate, que se queda entre los dientes y a veces el cepillado no llega, los helados, las papas igual, los batidos y entre muchísimos alimentos más. Siguiente. Y por último, para terminar, tenemos unas recomendaciones para prevenir las caries. Primero, pues obviamente cambiar el consumo de los refrescos o de los jugos por agua natural. Igual, pues si el niño consume algún azúcar, dulce o hasta nosotros, terminando de comer ese alimento azucarado, beber agua para que se puedan limpiar todas las superficies de la boca y no quede ningún restito o el azúcar se vaya. Igual, en cambio de los refrescos, se puede utilizar aguas de azúcar endulzados aguas de fruta, perdón, endulzados con un poco de azúcar. La siguiente, por favor. En reducir el consumo de sacarosa, el azúcar, deben de ser menos de 50 gramos al día. Como dato, una cucharada tiene 10 gramos de azúcar. Igual, reducir la frecuencia del consumo de azúcar y productos azucarados. La siguiente, por favor. Y por último, igual como ya lo habían comentado mis compañeras, evitar ingerir alimentos entre comidas, porque eso hace que nuestra flora, nuestra boca, no llegue a un pH equilibrado y siempre esté en una constante desmineralización. Y eso, como ya lo repetimos, va ocasionando que el esmalte se vaya debilitando y eso provoca la formación de caries. Y por último, igual disminuir el consumo de alimentos pegajosos, los chiclosos, todos esos alimentos que tienen mucha adherencia al esmalte, a los dientes. Y ya eso de mi parte sería todo. Buenas noches. Primero que todo, quiero agradecerles por... Buenas noches. Primero que todo, quiero agradecerles por el tiempo que se tomaron para participar nuevamente el día de hoy. Me gustaría hacer una breve conclusión acerca de lo que mis compañeros estuvieron comentando en la sesión. Es verdad que con frecuencia
solemos normalizar que los niños coman golosinas, chocolates, papitas, incluso en ocasiones pues suelen recompensa, ya sea porque se portaron bien, porque hicieron toda su tarea o porque comieron todas las verduras. Y a lo que quiero llegar con esto es que, sino que hay que tener en cuenta que como papás que son, deben poner mayor atención en la cantidad y en la frecuencia en la que consumen este tipo de comida. También hay que fijarse sobre todo en la cantidad de azúcar que contienen los productos que ingerimos. Todo el exceso va a producir una consecuencia. Y en este caso, la consecuencia son, realmente vimos, la caries es una enfermedad lenta que no presenta dolor en las primeras etapas, ni cuenta nos damos de que las padecemos, sino hasta que y comenzamos a presentar ciertas molestias como dolor, sensibilidad, algo de bebidas ya sean frías o calientes. Y es por eso que debemos hacer conciencia sobre nuestros hábitos alimenticios y sobre todo debemos de prestar atención y esto lo vamos a lograr acudiendo de forma periódica con un odontólogo. Bueno, ya para concluir con toda esta plática, y para completar lo que me dijo mi compañera, que probablemente no se escuchó bien porque tuvo fallas técnicas, pues es muy importante el acudir constantemente al odontólogo para poder hacer chequeos y ver cómo va la enfermedad, cómo está nuestra salud bucal, si tenemos alguna patología, o sea, una enfermedad ya sea genética o algún traumatismo, es muy importante estar checándonos. Y pues ya para concluir con tanta plática, es importante mencionar que un error muy común en nosotros es que muchas veces consumimos los alimentos, pero no son los necesarios para cumplir con los requerimientos que debe ser una alimentación saludable. Puesto que, como se viene durante toda la plática, hay ciertas enfermedades que se pueden presentar por los dientes. Cuando no consumimos los nutrientes, las vitaminas necesarias, el primer reflejo de esta deficiencia se va a presentar en los dientes y posteriormente vamos a poder ir desarrollando pues más enfermedades. Es igual por eso que los invitamos a que hagan conciencia en los alimentos que están consumiendo constantemente. Tampoco les podemos pedir de que de la noche a la mañana dejen de consumir los alimentos que están acostumbrados. No es eso, sino que hagan conciencia de que si les va a traer algo bueno para la salud o les puede repercutir. Es importante tener en cuenta en cuanto a la frecuencia y la cantidad de los alimentos que estamos consumiendo, ya que estos pues son las principales causas de muchísimas enfermedades, ya sea de la salud, pues la salud en general y la salud bucal. Si alguien tiene alguna duda sobre la plática, por favor, que nos hagan saber. Aquí estamos nosotras para ayudarlos, guiarlos, aconsejarlos y pues contestar sus dudas más que nada. De igual forma, si alguien quiere dar algún comentario sobre la plática, está perfecto, adelante. Nosotras podemos escuchar sus consejos, o sea, si les gustó la plática, qué tal estuvo, si les llamó la atención o si sabían algunos de estos datos, porque igual nos pasa a nosotros que somos estudiantes de la facultad, que antes de entrar a la facultad no teníamos ni idea de qué tan importante era la alimentación para los dientes. Y ya con el paso del tiempo, pues fuimos aprendiéndolo. Entonces, pues si alguien quiere hacer algún comentario, es bienvenido. Yo, Marta Pereira. ¿Me escuchan? Sí. Sí se escucha. Ah, ok.
Es una plática muy importante que realmente pues, muchas veces no tomamos en cuenta y que sí realmente pueden ayudarnos, no solamente en la higiene bucal, sino en sí, en todo lo que es la nutrición del cuerpo y el cuidado, sobre todo la obesidad que viene siendo pues uno de los factores muy importantes ahorita en lo que es la niñez, ¿no? Entonces, es muy interesante toda esta plática que nos acaban de comentar y sí vale la pena que pues la hagamos llegar incluso a todos nuestros parientes para que ellos tengan conocimiento sobre esto. Que muchas veces decimos, la boca no tiene nada que ver y es una parte muy importante del cuerpo. Les agradecemos toda esta plática. Muchas gracias por tu aportación. Gracias. ¿Alguien más que quiera dar un comentario o tenga alguna pregunta? Igual para comentar que si quieren volver a ver la presentación, la vamos a subir al grupo y si al momento tienen una pregunta, igual nos las pueden mandar. Muchas gracias por asistir y pues ya les estaremos enviando en el transcurso del fin de semana la última reunión. Gracias. Gracias a Que pasen ustedes. bonita noche. Gracias, bonita noche.